Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 24 de enero. Están pasando cosas importantes en materia de derechos humanos. En este momento está en pleno juicio el caso Mozote, donde algunos militares de alto rango, de los que fueron la pandona de la guerra, están declarando. El que ha declarado más hoy día ha sido el general Bustillo, el que era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de El Salvador. Hay cosas importantes sobre lo que ha dicho. Pero también ayer fueron entregados los restos de 6 personas que fueron sacadas de las osamentas de lo que se conoce el caso Calabozo. Un caso que a lo mejor usted no ha tenido mucho conocimiento, pero que de acuerdo a lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, fue una masacre cometida por aproximadamente 6.000 hombres a cargo del batallón Atalacat, aunque tenían de otras unidades, y que habrían muerto en este caso 200 personas. Ayer fueron, el calabozo creo que era por San Vicente. Sí. San Vicente. Okay. San Esteban Catarina. San Esteban Catarina, exactamente. Ayer fueron exhumados 6 personas de este caso, que seguramente va a ser un caso que va a tener mucha secuencia noticiosa en los próximos días. Pero está también, como le decía ahora, el caso Mozote, que está en pleno proceso judicial. Hace 3 o 4 días atrás fueron también exhumados los restos de 2 jóvenes en la Universidad de El Salvador, exactamente en la Plaza Salvador Allende, la Universidad de El Salvador, los jóvenes que fueron muertos y enterrados ahí durante el conflicto. Y en la Asamblea Legislativa está todavía en discusión, atrasadísimo diría yo, porque tienen plazo legal hasta el 28 de febrero para hacer la nueva ley de reconciliación nacional. Voy a presentar a mi invitado de esta noche. Todos son parte de la mesa contra la impunidad en El Salvador. Contra la impunidad, exactamente. David Ortiz, coordinador ejecutivo de FESPAD. Buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Qué bueno que podamos hablar de estos temas y conocer, compartir con la población lo importante de tomar decisiones en estos casos. Sin duda. Irene Gómez, abogada del litigio estratégico de Cristosal. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por este espacio y un saludo a todos y todas. Y Oscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos. Buenas noches, Oscar. Buenas noches y gracias por la invitación. Voy a tratar de entender esto. Estos son hechos muy dramáticos que sucedieron en nuestro país en tiempos de la guerra y que obviamente, digamos, no han sido del todo esclarecidos. Falta mucha justicia por hacer en estos casos y recién, después de que en 2016 se levantó o se declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993, si no me equivoco, 93, es que se han podido iniciar procesos que están en este momento en camino, evolucionándose. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a preguntarle a Oscar si estamos en un buen momento después de todo lo que se ha trabajado, lo que se ha pedido, pero yo decía, hay un juicio en este momento, caso Mozote, se está desarrollando el juicio, se inicia, digamos, la exhumación de restos en el caso El Calabozo, esto de la Universidad de El Salvador, se está elaborando una nueva ley de reconciliación. ¿Se podría decir que estamos en un buen momento o un punto de partida? Bueno, yo diría, primero que todo, como lo definen los japoneses, ¿no? Yo creo que estamos frente a la ley de reconciliación nacional en un momento quizás de crisis, ¿no? Los japoneses plantean que la palabra crisis es la suma de 2 palabras, peligro y oportunidad. Yo creo que sí, efectivamente, estamos en este momento en un momento de un peligro de mayor impunidad, de una amnistía disfrazada que quieren imponer
precisamente los diputados de la Asamblea Legislativa. Pero igual, ¿verdad? Este momento de crisis, si los diputados y diputadas atienden la demanda de las víctimas, atienden el llamado del conjunto de sectores, como el último, que recientemente se ha conocido, de la Conferencia Episcopal de El Salvador, que habla precisamente, le habla a la Asamblea Legislativa de que promulgue una ley de reconciliación nacional que posibilite efectivamente, dice, que se administre justicia a las víctimas, que se conozca la verdad de los hechos cometidos y se establezca el debido resarcimiento de daños. Si los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa escuchan a las víctimas y no a los victimarios, Nacho, yo creo que tenemos la oportunidad de entregarle al país, de entregarle al mundo también, una ley de reconciliación nacional que precisamente tenga esos 4 elementos centrales de la justicia transicional. Y entre estos se destaca la verdad y la justicia. Porque ¿qué ha sucedido, digámoslo así? Los diputados han venido quizás trabajando la producción de una mala película, fíjate, y lo voy a poner de esta forma. Una mala película que quizás le podríamos poner hasta 2 nombres, el que escojan los diputados y diputadas. Un título de la película puede ser La irresponsabilidad gana o La irresponsabilidad triunfa. Y la otra puede ser el título de la película que están haciendo, Echa la ley, echa la trampa. Y la trampa precisamente es a favor de la impunidad, es a favor de una amnistía disfrazada. Y lo grave de esta trampa es que precisamente el proceso que llevan varios partidos políticos en la Asamblea es una burla a lo que la Sala de lo Constitucional dice, una burla a lo que los estándares internacionales sobre justicia transicional dictaminan. Y en ese sentido, una burla y un no atender, por ejemplo, el ofrecimiento que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de acompañar este proceso de diseño de la ley. En este sentido... ¿Qué pasó? ¿Hubo un ofrecimiento por parte de OEA, Naciones Unidas? ¿Se aceptó este ofrecimiento? Hay 2 ofrecimientos muy concretos con carta dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce del PCN. Uno de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otra es del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Ambas instituciones ofrecen a la Asamblea Legislativa el acompañamiento técnico para que la Ley de Reconciliación Nacional responda precisamente a los estándares internacionales y por lo tanto a la resolución de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué se ha hecho? Simplemente se ha contestado, pero a regañadientas, porque eso sí se sabe, pero hay un detalle. Lo que pretenden en este momento, ¿verdad?, es diseñar una propuesta de ley y mandarla a consulta nada más a estos 2 organismos internacionales. Se toma o se deja lo que los organismos internacionales digan. Me parece que ese no es el proceso, eso no es correcto y por lo tanto, digamos, estamos en un momento de crisis, sobre todo en la parte de peligro, porque están trabajando los diputados y diputadas a escondidas, con la luz apagada, un proyecto de ley que a todas luces apunta a más impunidad y a una amnistía disfrazada. Es una pregunta que seguramente yo mismo conozco la respuesta, pero bueno, digamos que ustedes la digan. Algunos creen que es mejor olvidarse de todo esto. Y ese es un poco el planteamiento que hoy día muestra el partido FMLN y el partido Arena, en términos, digamos, de, bueno, el conflicto pasó, hubo muchas atrocidades, mejor dejemos las cosas como están y no sigamos, digamos, buscando, digamos, porque al final creamos más odio, revivimos el odio. Y la verdad es que en el mundo han habido 2 situaciones, una de olvido, caso español, el caso más concreto, digamos, donde no se juzgó prácticamente nada, y otros países donde sí han habido ejemplares juzgamientos en materia de derechos humanos, sobre todo cuando se han tratado de crímenes de lesa humanidad. El poeta del sur, Mario Benedetti, dice, ¿verdad?, hasta el olvido tiene memoria, dice. En ese sentido, muchos hablan de darle vuelta a la página, pero yo pienso que es importantísimo leer primero esa página, leer esta parte de la historia. ¿Se puede dar vuelta a la página sin leerla, como tú dices? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo pienso que para salud de la democracia de este país, para la salud del futuro de este país, de las nuevas generaciones, es importantísimo leer la página de ese proceso duro que se vivió,
y por lo tanto, ¿verdad?, en ese sentido tomar las medidas necesarias. Y las medidas necesarias son las que nosotros planteamos que deben de estar contempladas en la Ley de Reconciliación Nacional. Y eso tiene que ver con verdad y tiene que ver con justicia, sobre todo también con medidas de reparación para que esto no vuelva a suceder, porque ese es el peligro. ¿Qué piensas tú? Con respecto a esto, incluso ayer que se entregaron las 6 osamentas del caso del calabozo, las mismas familiares cuando las estaban entrevistando decían de que esa misma pregunta le hicieron. ¿Qué piensa usted si con el olvido, con el perdón lo perdonaría usted? Lo que respondieron fue: yo no puedo perdonar a alguien que yo no conozco, no sé quién fue el que asesinó a toda mi familia. Y también dijeron de que no era posible prácticamente pasar la página porque ellos tenían todavía la herida no había sanado e iba a sanar hasta que hubiera justicia. En un minuto, porque tengo que ir al corte. En el año 93 se decidió continuar el desarrollo de nuestra sociedad en base a la impunidad y a la mentira, al olvido de las víctimas. Pregúntese usted desde la comodidad de su casa si la sociedad que hemos construido le gusta o no. ¿Sí? Si le gusta, digamos, que continúe la impunidad. Si no le gusta, digamos, fortalezcamos el Estado de Derecho y garanticemos que el Estado atienda a las víctimas y no pase páginas sin antes conocer la verdad de lo que ha ocurrido. Es así de sencilla la respuesta. Okay. Voy a ir al corte y le voy a preguntar si es posible conocer la verdad. Si tenemos los elementos, si han quedado pruebas, si las investigaciones funcionan en relación a conocer verdades que ocurrieron hace 30 o en algunos casos más de 30 años. Más de 30 años, estamos hablando de mínimo de 36, 40 años de este tipo de hechos. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, a ver, y quedó la pregunta hecha, como cualquiera me la puede responder en relación a si es fácil, si se puede investigar después de 40 años. Sí. Fácil no es, pero sí se puede, ¿verdad? Y sí se puede si existe voluntad política para hacerlo y si existe cooperación para precisamente entregar la documentación que existe o para reconstruir esa información. Por ejemplo, si la Fuerza Armada, el Estado Mayor, colaborara entregando la información que tiene, abriendo sus archivos o ayudando a reconstruir la situación de guerra vivida, sí sería más fácil. Pero no existe voluntad política, ni existe intenciones de la Fuerza Armada, ni ha existido anteriormente, ni en los gobiernos del Frente, ni en los gobiernos de Arena, de abrir precisamente los archivos. Claro, esto pasa... Escuchaba al ex procurador Morales, David Morales, decir que también este gobierno no estaba poniéndose en una posición diferente, ¿no? Aquí registramos dos cosas, mira, Nacho. Una es la declaración del candidato a la presidencia, otra es cuando ya fue el presidente electo y otra es cuando está el presidente en funciones. Candidato y presidente electo dijo que precisamente no iba a aprobar primero ninguna ley que generara mayor impunidad y que, por lo tanto, ¿verdad?, iba a facilitar todo lo que estuviera a su alcance. Luego, cuando ya es presidente, hay una reunión con las víctimas, luego hay declaraciones posteriores de él en que sí hay un compromiso por parte de él de abrir los archivos militares, pero no se han abierto, no se han abierto. Entonces, no existe en ese sentido un registro de que ese ofrecimiento se concrete realmente en documentación. Por ahí escuché que no habían registro. La Fuerza Armada había dicho en un momento determinado que no habían registro. Bueno, el ministro anterior, Munguía Payés, dijo que los hechos ocurridos durante el conflicto, llámese masacres, asesinatos, eran leyendas. El calabozo son leyendas. El caso del Mozote son leyendas. Yo creo que no existe una voluntad política por parte de la Fuerza Armada en este momento de entregar esa información. Y información existe. Por ejemplo, solo quiero mencionar este. Este es un documento desclasificado de los Estados Unidos. Este documento lo que dice es precisamente cómo se iba a desarrollar, porque ya está el diseño de la estrategia militar para alcanzar la paz en El Salvador. Aquí habla de la constitución de todos los batallones élites, llámese Atlacat, llámese Atonal, llámese estos. Aquí está, ¿verdad? Esta documentación que existe en los Estados Unidos, ¿cómo es posible que estos informes no se encuentren aquí en los archivos? Usted encuentra, según la Fuerza Armada, más información sobre la guerra del fútbol que duró 100 horas
que de los 12 años de conflicto. Y que fue muchísimo antes. Y me parece que es poco serio el planteamiento que hace la Fuerza Armada. Entonces, por lo tanto, no existe voluntad política por parte de la Fuerza Armada y un nivel de colaboración de una institución que se dice profesional para poder colaborar con la verdad y la justicia de este país. O sea, definitivamente la Fuerza Armada no quiere entregar a sus hombres o a los que fueron sus jefes. No quiere entregar la información suficiente No para quiere que la justicia salvadoreña haga su trabajo. Porque no es que los van a entregar. Lo que se le está pidiendo a la Fuerza Armada De acuerdo. es que entregue la información. Pero no quiere aportar información que pueda Exacto. servir en contra de quienes fueron en ese tiempo el ministro de Defensa, jefe de Estado Mayor, miembro del Estado Mayor, etc. Lo que tú estás diciendo, Nacho, tiene un peso fundamental. En teoría, el poder militar debería estar sujeto al poder civil, en teoría. Uno de los voceros más importantes del gobierno anterior decía, nosotros tuvimos miedo de que hubiera un golpe de Estado. No sé si tú lo recordás, lo decía de esta forma. ¿El presidente Bukele tiene miedo de que suceda un golpe de Estado? Preguntamos eso. ¿Es decisión de la Fuerza Armada? ¿Tú crees que todavía la Fuerza Armada tiene ese poder como para amenazar al presidente y defender hechos del pasado? Es una institución armada. No. ¿Has visto lo que pasó en Bolivia? ¿Has visto lo que pasó en Honduras? ¿Has visto lo que está pasando en Latinoamérica? Es una institución armada. ¿Cuáles son los amarres institucionales que tiene la Fuerza Armada después del conflicto armado? ¿Sí? ¿Puede la Fuerza Armada dar un golpe de Estado en el país? La Fuerza Armada debe decidir si la documentación Dice que los presidentes le temen a la Fuerza Armada. Así lo dijo un vocero del gobierno anterior. Tuvimos temor de que nos dieran un golpe de Estado. El gobierno anterior. ¿Teme el presidente Bukele un golpe de Estado en estos momentos? Es cierto que la Fuerza Armada es una de las instituciones que más ha cumplido los acuerdos de paz. Esas son las preguntas que necesitamos respondernos en este contexto, porque si no vamos a seguir contando historias y repitiendo lo que dijo el exministro de Defensa, que eso eran leyendas, y los cuerpos que entregaron hace un par de días, eso es leyenda. Y las cerca de 1000 personas que masacraron en el Mozote, eso es leyenda. Y la guerra fue una mentira. Aquí tenemos miles de víctimas y el Estado no puede seguir haciendo oídos sordos a lo que las víctimas demandan. Y yo creería que hay una actitud similar en el caso del FMLN, ¿no? Que ya se han abierto algunos casos también en el caso del FMLN. Ejemplo, el caso del alcalde de Corinto, donde fueron exhumados el exalcalde de Corinto y 3 personas más que fueron encontrados finalmente en la parte de atrás de la iglesia de Corinto, asesinadas por el FMLN. Hay un asesinato de 14 alcaldes que está siendo investigado también, pero el FMLN dice, no, ese fue el ERP, ¿cómo se llama? El ERP. Y como el ERP no es parte del partido de FMLN, entonces fueron ellos. Entonces, ¿hay de las dos partes de alguna forma? Es que debe ser de las dos partes. El acuerdo político que puso fin a la guerra dijo que se iban a hacer procesos ejemplarizantes para los casos de ambas partes. Es decir, aquí no estamos hablando de que solo Fuerza Armada, de que solo ERP. Aquí estamos hablando de las dos partes y de los escuadrones de la muerte y de los ejércitos ilegales que también operaban en el país y de sus financistas, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de que el Estado debe de generar mecanismos para todas estas víctimas. Yo a ti te quito este teléfono, ¿ya? Y luego viene alguien y dice, no, Nacho, tú ya no pidas el teléfono, que le quede a él. ¿Y qué más da si es un teléfono? Ahora ponerlo tú en eso con un hijo, con un esposo, con un hermano. Que a ti venga y te diga un diputado y te diga, no, olvídate, aquí pasemos página. Pensa eso. ¿Sí? No, por supuesto. Claro. Por ejemplo, el tema de los informes de la Comisión de la Verdad, los anexos que son muy importantes, ¿no? El gobierno anterior dejó iniciado todo un proceso para que se solicitara como Estado ante el secretario general de Naciones Unidas toda la documentación, todos los anexos al informe de la Comisión de la Verdad. No tenemos ninguna información por parte de Cancillería ni por parte del Ejecutivo en general o del presidente sobre cómo va ese proceso. Esos documentos que deberían de ser patrimonio, ¿sí?, un patrimonio de los salvadoreños y las salvadoreñas, esa documentación que se generó en el marco de los acuerdos de paz, que fue el informe de la Comisión de la Verdad y todos sus anexos, no está aquí. Eso sí arrojan elementos suficientes para poder esclarecer un conjunto de información. Pero ¿qué quieren hacer los diputados, verdad? No es por gusto. ¿Qué quieren hacer los diputados en las diferentes, porque ya llevan como 5 propuestas de ley que buscan impunidad los diputados de la Asamblea? ¿Qué quieren? Que ese informe de la Comisión de la Verdad pierda valor probatorio. ¿Cómo es posible que un informe tan valioso se le quite ese valor probatorio para que los jueces puedan determinar las razones o las causas de los casos que le van a llegar a ellos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, y de hecho se violenta el principio de independencia judicial que le da al juez para decidir qué es prueba y qué no.
Es una gran problemática con eso. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo del calabozo. Nosotros A ver, hace poco... quiero que me conté el caso del calabozo, porque yo creo que es uno de los casos menos conocidos. Cuéntame, que tengo entendido que es del año 93. 82. No, perdón, 82, agosto. 82. Esta es una masacre que se dio en agosto del 82, fue del 17 al 25. 17 al 25 de agosto de 1982. Esta fue ¿En un dirigida, operativo especial de la Fuerza Armada? Ese operativo era denominado Teniente Coronel Mario Zenón Palma. Era dirigido por el Viri Atlacate, el batallón de... Monterrosa. Sí, de Monterrosa. También estaba el Viri de Ramón Belloso. Viri, perdón, el Viri Brigada Reacción Inmediata. Lo que pasa es que no toda la gente entiende ya. Eran los batallones especiales. Era la brigada... El batallón de infantería de reacción inmediata. Cuando empezó la guerrilla del FMLN a atacar, digamos, y a aparecer, y se enfrenta al ejército, el ejército estaba respondiendo así como los indios, ¿no? Iban todos para adelante o todos para atrás. Hasta que se dieron cuenta, y básicamente Estados Unidos le dio cuenta, no, ustedes no pueden hacer una guerra a una guerrilla de forma convencional. Tienen que crear batallones de reacción inmediata, y crearon aproximadamente como 4 batallones de reacción inmediata, siendo los más importantes el Atlacate y el Belloso. Y la Tonal. Y el Atonal. Creo que eran los más importantes batallones, que eran batallones de, no sé, 500 personas o 900, 1000 como 1000 máximo. hombres. Y que reaccionaba muy rápidamente y en el fondo era un actuar similar a la guerrilla, ¿no? Tener una acción, digamos, rápida y no, digamos, convencional. Disculpa. Ni tanto así como parecido a la guerrilla, porque ellos eran entrenados en Estados Unidos. No, me refiero a que eran rápidos. Sí. O sea, no hacían los avances de lo que era las típicas, digamos, operaciones militares anteriores. Sí. Bueno, estaba el batallón Atlacat, estaba el batallón Ramón Belloso, también estaba la 5ª Brigada de Infantería, que era en San Vicente, y el destacamento militar número 2 en Sontepeque, Cabañas. Ok, era un operativo para toda esa zona que es San Esteban Catarina, ¿qué más? San Lorenzo y Santa Clara, los municipios de San Vicente. Esos 3 municipios del departamento de San Vicente. Sí, entonces lo que hacían ellos era la estrategia de tierra arrasada, iban quemando casas, asesinaban a las personas, también violentaban sexualmente a las mujeres. Lo que pasó con este caso fue de que la estrategia era yunque o martillo. Lo que hacían es 3 anillos. Entonces, habían 3 anillos de militares, los cuales iban cercando a las personas, y al final, por eso es que las personas llegan al río, y ahí es donde se da la masacre más grande, que son de aproximadamente 200 personas. Son más de 200 personas, porque iban asesinando en sus alrededores. Pero lo que pasa con esta masacre es que cuando asesinan a las personas en el río, era época de lluvias. Entonces, esa noche llovió y el río se llevó los cuerpos. Por eso, lo particular de este caso es que no hay cuerpos. Y lo importante... No hay cuerpos enterrados. Sí. Y lo importante de la exhumación que se realizó es que tenemos ese elemento probatorio, esa pericia, para poder demostrar de con que estos sí 6 hubo. casos de 6 cuerpos exhumados. Ok, voy al corte, solamente decir que de acuerdo a la Comisión de la Verdad, son aproximadamente 200 muertos, 200 personas que fueron asesinadas, pero algunos expertos señalan de que esta intervención militar realizada en esta zona fue con mucha más gente. Piensa que puede llegar a 1000 y sobrepasar, digamos, incluso lo que fue la matanza del Mozote. Esto lo estamos contando porque ayer fueron exhumados los 6 primeros personas que fueron ejecutadas por esta operación. Ya volvemos. Y en el caso de la masacre del Calabozo están implicados básicamente los mismos que están implicados en el Mozote. El general Guillermo García, quien era en ese tiempo el ministro de Defensa y de Seguridad Pública. En ese tiempo era un solo ministerio, imagínense ustedes. El general Rafael López Lima, que era jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Flores Lima. Flores Lima. ¿Qué dije yo? López. Ah, Flores Lima. Sí. El coronel Sigfrido Reyes, que era miembro de un batallón, no me acuerdo exactamente cuál. El teniente coronel Miguel Antonio Méndez también, que yo lo recuerdo en San Miguel. Y el general Rafael Bustillo, que era el jefe de la Fuerza Aérea.
los mismos en el fondo, ¿no? Solamente cambia Sigifredo Ochoa Pérez porque él era el encargado del destacamento militar número 2 de Sonsontepeque Cabañas. Sí. Napoleón Alvarado también, que era de la 5ª Brigada de Infantería, pero como él ya falleció, ya no se puede incorporar en el proceso. ¿El juicio está desde hace cuánto? Desde 1992 se inició con la denuncia de uno de los sobrevivientes y posteriormente declararon 15 testigos más. Tengo entendido que una persona que sobrevivió a este caso, que los que hicieron el acto pensaban que también estaba muerto y él escapó y que logró enterrar a sus parientes, ¿no? Sí, es lo de la exhumación. Lo que pasó con eso fue de que la familia salió huyendo. Eran 8 personas, pero de las 8 personas asesinaron a 6. Se lo comento así, era el padre, la madre, eran 2 hijas de ellos, un hijo, un niño pequeño de aproximadamente 8 años y la cuñada de las niñas, porque era la compañera de vida de una persona, de un sobreviviente. Bueno, iba también otra persona que era el compañero de vida de una de las hijas de los señores que fallecieron, que los asesinaron. Y dice él que vienen los soldados, los encontraron y lo fusilaron, ¿verdad? Pero la persona, este testigo que ha quedado, él queda boca abajo con un disparo en esta parte, pero dice él que ni siquiera respiraba para que no lo vieran. ¿Lo creyeron muerto? Lo creyeron muerto, pero al final 2 de los militares se dieron cuenta que él estaba vivo todavía. Cuando le iban a disparar para terminar de matarlo, lo llama otro militar y le dicen, vámonos ya si no quieren quedar como... Y menciona la gran palabra, ¿verdad? Claro. Y por eso fue de que él es que queda vivo. Luego, él sale a buscar ayuda y se encuentra con el hermano y el hijo de estas personas que fallecieron. ¿Ya? Pero él ya no podía regresar porque estaba lesionado. Entonces, quien los entierra al final es el hijo de estas personas y el hermano. Estas personas sirvieron para dar testimonio de este hecho. Sí. Esta investigación, ¿qué más tiene? ¿Qué otras pruebas más tiene? Me imagino que si tú vas a los municipios antes nombrados, todos tendrán parientes que fueron parte de esa masacre, ¿o no? Sí, como le comento, ahorita son, bueno, en 1992 habían 16 personas que eran testigos. Con el tiempo, o sea, de 1992 hasta este momento ya hay varias personas que están muy malas de salud, hay unas que ya no recuerdan, hay otras personas que ya fallecieron. Entonces tenemos ese problema porque, o sea, están esperando a que se mueran las personas y no darles la justicia. Ahora, que este caso fue estipulado en el informe de la Comisión de la Verdad. Y en ese informe se señalan algunas cosas importantes para la investigación. De hecho, están las declaraciones de las personas, no solamente de las que fueron a testificar en el juzgado, porque se llevan al juzgado de primera instancia de San Sebastián. Aquí están detenidos, o están enjuiciados solamente estos jefes militares, o también hay militares que pudieron haber participado directamente en los hechos. Fíjese de que hasta este momento solamente está el alto mando, por así decirlo. O sea, ningún militar puede decir, yo recibí la orden de tal. Lo que pasa es esto, nosotros hemos solicitado información de los militares que participaron, por ejemplo el batallón Atlacat, pero la información es negada como siempre. Lo que dicen es de que buscaron en todas las unidades y no encontraron la información. Entonces es muy difícil para nosotros, o sea, todo este proceso en sí es muy difícil. De hecho, todavía está en etapa de instrucción. Ok, me imagino que ustedes habrán rastreado mucho los municipios. Ustedes que colaboran en esta investigación, habrían rastreado los municipios. ¿Qué porcentaje de gente que en ese tiempo vivía ahí continúa viviendo ahí? La mayoría. Porque fueron municipios que al final quedaron que sufrieron casi la vacíos, guerra. Sí. Pero no sé cuántos volvieron nuevamente. Yo me acuerdo de algunos municipios, me acuerdo de Tenancingo, un municipio que fue como simbólico, porque después de ser un municipio grande, muy bonito, que yo logré filmarlo alguna vez, después, digamos, no había nadie. Un pueblo fantasma. Ni una persona. Cabalmente le puse Tenancingo Pueblo Fantasma a ese reportaje. Un dato exacto no le puedo dar, pero sí hay mucha gente que regresó. De hecho, una de las sobrevivientes de las que iba en este grupo, de hecho, de la exhumación, ella se regresó porque tenía como
el pie, que no podía caminar mucho. Entonces ella se regresó con uno de sus hijos. ¿Ya? Entonces, solamente para comentarle así, y había otro niño también que iba con esa familia, porque la mamá se lo llevó, pero cuando llegaron ahí a ese momento que lo fusilaron, la 5ª Brigada de Infantería se lo llevó al niño, y al niño lo rescataron ahí en la 5ª Brigada de Infantería, porque el papá se dio cuenta, no porque todo el mundo creía que estaba muerto. Lo otro también que le quería comentar es de que las personas que vivían ahí, muchas de ellas se fueron para Nuevo Guacho, en Usulután, de Nueva Granada, y parte de ellos, o sea, muy probablemente estén viviendo como mitad y mitad entre Nuevo Guacho y Santa Clara, San Esteban Catarina. Bueno, ¿me contás tú del mozote? Porque hoy día ha sido un día importante, ha sido un día donde se ha tomado declaraciones al que era el jefe de la Fuerza Aérea de El Salvador, el general Bustillo, que ha dicho cosas, digamos, él dice que él no dio ninguna orden porque no podía dar ninguna orden porque él solo era jefe de la Fuerza Aérea. Y si las órdenes fueron dadas por el Estado Mayor del Ejército o por el mismo ministro de Defensa o por el jefe de Estado Mayor, eran superiores a él, por lo tanto él no podía dar órdenes. ¿Ya? Le digo, esto es textual, las órdenes legales se cumplen, las órdenes ilegales no se cumplen, dijo. No tuve conocimiento del operativo, yo presté, dijo, mis unidades aéreas, pero no sabía para qué era. Le digo a los dolientes de lo que pasó, que lo lamento mucho, pero yo no fui responsable. Y con esto quiero decir que ya no diré nada más porque ya dije lo que tenía que decir. El mozote es un caso que puede permitirle a la sociedad hacer una catarsis, hacer un cambio, comenzar a abrir todo ese espectro, todo ese panorama de todas las cosas que ocurrieron durante el conflicto. Hay muchos sectores, hay muchas personas interesadas en que esto se olvide, en que esto se pase página y no se diga más. El mozote es un caso paradigmático. Ahora, respecto a lo que dice... Yo lo que quiero primero que me digas en qué proceso va legal. Sí. ¿En qué etapa el proceso legal? Justo a eso voy. En este momento, como el caso se está llevando con el Código del 73, se está incorporando el código que se aprobó en el 98, si no mal recuerdo, y se están haciendo algunas acciones bastante valientes del parte del juez. En este momento está el proceso en la etapa de recibir prueba, ¿ya? De fundamentar la acusación y de verificar los elementos que pueden establecer, primero, la forma como ocurrió el hecho y luego las responsabilidades que hay. Claramente, una persona que se ve señalada de cometer un ilícito va a decir, mire, yo no tengo nada que ver. Fue otra persona, yo solo cumplo órdenes, etcétera. Ahora, él dice que él no fue mencionado por este hecho en la Comisión de la Verdad. Sí, lo que sucede es que la Comisión de la Verdad no es un elemento determinante para establecer responsabilidades o culpabilidades, es un elemento que te puede servir a vos para ubicarte, para orientarte respecto a determinados casos. De hecho, la sala cuando dice, declara inconstitucional la ley de amnistía, dice, bueno, los casos de este informe y otros de igual magnitud, es decir, tampoco ese informe es determinante para decir si no está el nombre, entonces él no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de un grupo de personas que decidían sobre la guerra, que decidían sobre la vida y la muerte de miles de personas, y ahí están las masacres. Claramente ahora su deposición, la forma como él habla, dice yo no tengo nada que ver, pero claramente si usted tiene un cargo de decisión, de poder, como lo era en ese momento, el cargo que él tenía, él tiene mucho que ver, él tiene mucho que explicar, ¿ya? Sí. La tropa, los elementos que están bajo mis órdenes, no van a ir a un sitio sin tener claridad a qué van. Si yo no le voy a decir, mira, anda a dar una vuelta y venís luego. Llevan, ahí te van a decir dónde. Claro, llevan órdenes presas de qué perímetro van a cubrir, y qué sobre acciones. Todo, claro, sobre todo por un problema técnico. Claro, si ningún avión sale, ningún avión se levanta sin llevar claro a qué va, sin llevar una orden, ¿ya? Él puede decir había personas con más capacidad de mando, había un ministro, etcétera, pero él era parte de la jerarquía del ejército y las decisiones que se tomaban también tenían que ver. Hasta ahora, ¿qué se ha demostrado, más o menos? ¿Qué se ha demostrado? Una de las cosas que se ha demostrado y ya quedó establecida es que ahí hubo una masacre. Ok, eso masacre. Está demostrado. Dos, sí. Que esta gente, estos que nombramos, son los que directamente
participaron en la orden y planeación de los hechos? Eso es parte de lo que se debe demostrar y de lo que se está en proceso de demostrar. Claramente se puede demostrar por varias vías. Una de esas vías es que se pueda otorgar información desde los archivos militares. Otra de las vías es que una persona que estuvo participando, así como el sujeto que entrevistan y dicen yo di el rifle para que fueran a matar a las personas de la UCA, ¿ya? Entonces, se puede hacer desde un peritaje militar de cómo se cumplen las órdenes. Es decir, existen varias formas de cómo se puede establecer responsabilidades y cómo se puede reconstruir un hecho histórico, entendiendo que el Estado en este momento se ha negado de manera reiterada a poder brindar verdad sobre los hechos que han ocurrido. Pero hay formas y se está haciendo, eso es lo más relevante. Ok, ¿hay optimismo que estos casos, porque me imagino, aquí se está trabajando sobre casos lo más dramático y lo más simbólico? Quizá, digamos, es imposible poder tener investigación de todo, porque son muchos los casos que ocurrieron durante la guerra. Pero en este caso, o sea, me imagino que habría cierta satisfacción si se logra por lo menos determinar los casos más simbólicos y los más importantes, ¿no? Pues mire, yo creo que trabajamos con esperanza, ¿no? Trabajamos pensando todos los días en que la verdad y la justicia va a estar del lado de las víctimas, porque durante estos más de 40 años ha estado del lado, ¿verdad?, de los victimarios, todo este proceso de impunidad, de amnistía y de todo lo demás. Si existiera voluntad política suficiente de la Asamblea Legislativa para entregar una ley de reconciliación nacional que cubra los 4 elementos centrales de la justicia transicional, yo creo que sí avanzaría mucho este país. Si desde el Ejecutivo se ordena claramente de que se abran los archivos o se reconstruyan los archivos, avanzamos bastante. Si existiera voluntad política del fiscal general para avanzar con los casos denunciados ya, también avanzamos bastante. Me explico. Porque mire, hablando precisamente del caso del Mozote con el general Bustillo, este documento que ya hice mención, que es un desclasificado del gobierno de los Estados Unidos, y por lo tanto este documento tiene que estar acá, pero hemos tenido que buscar apoyo en Estados Unidos para tener este documento. Es un documento que tiene 368 páginas. Y una de las cosas que pone como requisito esta estrategia militar nacional diseñada por los Estados Unidos, junto con la Fuerza Armada de El Salvador de ese momento, era que precisamente diariamente, dice, se tenía que dar un reporte sobre cómo se daba el avance de esta estrategia. ¿Dónde están esos reportes? ¿Alguien los destruyó? Pues entonces que la justicia caiga sobre él. Pero si no los destruyeron, están ahí esos reportes. Y uno de los elementos centrales de los que habla esta estrategia, diseñada por los Estados Unidos, con la Fuerza Armada de El Salvador, es que dice que se habla de fortalecer precisamente a la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea iba a brindarle todo el apoyo a estos batallones contrainsurgentes que fueron creados y entrenados por los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que el general Bustillo diga que no sabía? Bueno, movilicen 10 helicópteros. Bueno, mándenlo. ¿Y dónde fueron los 10 helicópteros? A comprar chicles, general. No, ¿me explico? O sea, la movilización de esa Fuerza Aérea tenía precisamente una orden, y una orden que tenía un objetivo claro. Entonces, por lo tanto, no sigan mintiendo en que no hay documentación o en que no fueron parte de este aparato organizado del poder para poder desarrollar este conjunto de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Okay, si existe voluntad política, se puede. Yo no puedo acusar al general Bustillo, pero sí puedo decir que era un hombre muy importante en ese momento. Una cosa... Que era, digamos, no habrá sido ministro de Defensa o no habrá sido jefe de Estado Mayor, pero era un hombre muy importante, con un poder y con un carácter muy fuerte y muy escuchado dentro de la Fuerza Armada. Respecto a lo que decías de casos paradigmáticos o que tienen más relevancia, lo que el Estado debe buscar es que cada víctima, que cada persona que se sienta ofendida, que tenga un desaparecido, un torturado, un masacrado, un asesinado, pueda tener un mecanismo de acceso a la justicia, porque no hay una víctima que sea más importante que otra. Ahorita hay casos que están caminando más y está bien, pero el Estado salvadoreño tiene la obligación sin duda, de generar mecanismos. Sin duda, pero, claro, obviamente en casos cuando hay conflictos de esta naturaleza, los Estados buscan alguna forma, digamos, de hacer lo más que se pueda justicia
para después cerrar todo y establecer lo que se llama el perdón y la reparación y la justicia transicional. Lo más que Pero se puede... eternamente, yo tengo entendido que así es la cosa. En el caso de El Salvador es impunidad. Lo más que se puede en el caso de El Salvador es impunidad. Y en este momento están buscando otra nueva impunidad. No, y claro. eso, claro, y eso no es correcto. lo que debe hacerse. No, correcto. Claro. Correcto. ¿Tú quieres al corte? ¿Sí? ¿No? No sé. Sí. ¿Vamos al corte o no? Vamos al corte. Vamos al corte. Y volvemos en 2 minutos ya con lo que se está haciendo hoy día en la Asamblea Legislativa, que es esta nueva ley de reconciliación. Ya volvemos. Bueno, ya lleva tiempo ya. Esto creo que el 2016 fue que le ordenó la Sala Constitucional hacer una nueva ley a la Asamblea Legislativa. En ese año la Asamblea derogó la anterior ley de reconciliación o de amnistía, como usted quiere llamarle, que había sido hecha en el 93. Pero le exige a la Asamblea Legislativa establecer en un plazo de 2 años una nueva ley de reconciliación que tome en cuenta diferentes parámetros que yo me van a decir. No se ha cumplido en tiempo, se pidió más tiempo y creo que ya el último tiempo es el 28 de febrero, o sea, falta menos de un mes para eso, para cumplirlo. Pero básicamente lo que andan buscando y lo que se entiende de los acuerdos que buscan los diputados es una ley que establezca medidas sustitutivas, o sea, no cárcel. Incluso ya se ha hablado de que si alguien resulta culpable, un militar resulta culpable o cualquier otro, se le dé trabajo de utilidad pública. Y una de las cosas que también que ha tenido fuerte crítica a esta comisión que está estudiando el caso es que no ha escuchado a las víctimas y ahora han dicho que van a dar 9 horas para escuchar a las víctimas. Señores. Sí, bueno, muchos conocemos casos donde alguien se robó 2 gallinas para darle de comer a su familia y le pusieron 30 años de cárcel, ¿no? Aquí resulta que se matan a más de 1000 personas en el Mozote y a lo mejor lo que busca muchos diputados de la Asamblea Legislativa es mandarlos a pintar caritas al Tinmarín, ¿verdad? No fueron 1000 cerditos, no fueron 1000 gallinas, 1000 vaquitas las que mataron, fueron más de 1000 personas y en su mayoría niños y niñas, ¿verdad? En este sentido, lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa es una amenaza de que se nos imponga nuevamente más impunidad en El Salvador, y lo más grave de esto es que la impunidad de ayer es la impunidad de hoy, y que se nos imponga una amnistía disfrazada, ¿no? Cuando se inició la comisión ad hoc, se partió de lo que le llamamos la ley Parker, ¿no? La ley del diputado Parker. Buscaba más impunidad de lo que estaba, era una copia y pega de la ley que había sido derogada, ¿no? Ahora estamos frente a lo que le llamamos nosotros la ley Ponce, ¿no? Porque resulta que desde la Presidencia de la República se ha encomendado a unos técnicos para que diseñen la ley de reconciliación ¿Desde nacional. la Presidencia de la República? Desde la Presidencia de la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa, ya. Sí, y ahora en la última reunión de la Comisión Política fue legalizado este proceso para que precisamente se diseñe una ley o una propuesta de ley para que pueda ser discutida con los diferentes sectores. Pero hay que decir esto, ese proyecto que le llamamos Ley Ponce, ciertamente está siendo trabajada en secreto. Nosotros hemos pedido los borradores, los avances, los documentos que ya existen, porque nosotros, como los 3 espacios, la mesa, el grupo Promemoria y el grupo gestor, hemos presentado un proyecto de ley que sí cumple precisamente con los 4 elementos centrales de la justicia transicional. ¿Cuáles son? Rápidamente. Verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición del conflicto. Esos son los 4 elementos centrales que dice la Comisión Interamericana que se tienen que respetar. Okay. Ahora, pero básicamente el gran problema está en lo que los diputados aparentemente no quieren, es que los culpables vayan a la cárcel. Ese es el tema central que está. ¿Ustedes quieren que ellos vayan a la cárcel? Es que nosotros no es que lo querramos, es que la justicia es la que va a determinar eso. Por supuesto que si usted le pregunta a las víctimas, pues sí, queremos la verdad de lo sucedido y que la justicia salvadoreña determine que le toca pagar, ¿verdad? Porque 1000 personas, más de 1000 personas en el Mozote,
¿Habrá que mandarlas a barrer las calles de las gradas de catedral? Son en efectiva las víctimas las que tienen que determinar, digamos, qué castigo quieren, ¿no? O sea, es el Estado salvadoreño, a través de su justicia, por medio de una ley. El Estado salvadoreño tampoco puede hacer diferencia entre lo que dice el Código Penal y un caso especial, haciendo un caso especial para esto, ¿no? Porque penalmente en El Salvador, si ellos no estuvieran sujetos a un tipo de... Porque aquí aparentemente se está haciendo una justicia diferente a lo que dicta el mismo Código Penal. No es justicia diferente. Lo que pasa, se está buscando. Lo que pasa es de que a nivel internacional existen parámetros que le establecen qué es o cómo es que se debe de sancionar, ya sea en justicia, ya sea de conocer la verdad, reparación, garantía de no repetición. ¿En qué se basó la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía? Precisamente en los parámetros internacionales. De ahí retoma y dice, debe de haber justicia, pero, o sea, ¿cómo se va a dejar impune un hecho tan grave? O sea, prácticamente la ley lo que se está creando es una reconciliación entre ellos. Para ustedes, establecer medidas sustitutivas sobre la base de trabajo de utilidad pública es una bofetada a la justicia. Es el no cumplimiento precisamente de lo que reclaman las víctimas del conflicto y es el precisamente desconocer, digamos, todos los estándares internacionales que existen sobre esta situación. Y además, perdón, solo el último detalle, además es no cumplir con lo que dice la Sala de lo Constitucional de este país. Un homicidio agravado tiene 30 años de pena en el Código Penal. Para 200 personas del calabozo, ¿qué vas a hacer? ¿Días, fines de semana para que haya limpieza? Es decir, eso se llama congruencia. El Estado salvadoreño tiene parámetros para castigar. ¿Tiene atenuante la existencia de una guerra? Lo que sucede es que dentro de la propuesta de ley que se hace, se establecen algunos procedimientos abreviados, algunos procedimientos en donde sí la persona que está siendo procesada admite de alguna información respecto a dónde están enterradas algunas personas, pide perdón, etcétera. Sí hay atenuantes, pero fundamentalmente lo que aquí estamos diciendo es que el Estado salvadoreño está obligado a hacer justicia, y justicia es que se haga un proceso con las garantías legales. Por aquí no estamos diciendo que se mande al paredón a nadie, como hicieron en estas masacres de que mataron mujeres, niños y ancianos y de todo, sino que se le respete las garantías del debido proceso y, como tú bien decís, se respete el principio de que haya una ley previa de los casos que están siendo juzgados. Aquí no se está diciendo que se invente nada. De hecho, en la Sala de lo Constitucional, cuando resuelve un amparo del Mozote, acá da líneas jurisprudenciales de cómo debe hacerse. Es decir, no estamos hablando fuera de lo que incluso la Sala de lo Constitucional misma ha establecido. Lo cierto es de que de la Asamblea Legislativa no hay ninguna intención de reconocer de que ha habido víctimas, de generar procesos de justicia, de verdad, de reparación, no hay. Y por eso se han tardado 3 años. Pensaos, para hacer una ley 3 años. ¿Ya? Porque no les interesa dar una solución real a la problemática heredada del 93. ¿Ya? En ese trance estamos en este momento y hacemos un llamado al presidente de la República que si la Asamblea Legislativa aprueba una ley de impunidad, debe vetarla por inconstitucional. Las víctimas merecen respeto y merecen justicia. Y no solo eso, sino de que no es cualquier crimen, o sea, cualquier delito que se haya cometido. Son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Por eso es que cuando se deroga la ley de amnistía de 1993, queda la de 1992 para delitos comunes. Sí. Y los mismos firmantes de los aunque acuerdos... algunos interpretan más la del 82, ¿no? Del 92, perdón. Los mismos firmantes de los acuerdos de paz dijeron precisamente que los crímenes de lesa humanidad no podían quedar en la impunidad. Pero 5 días después, cuando apareció el informe de la Comisión de la Verdad, aparece la primera ley de amnistía, ¿verdad? La que fue derogada. Correcto. Entonces, ¿por qué más impunidad? No le sirve a la democracia salvadoreña generar más impunidad. Bueno, no se puede, digamos, negársele a los ciudadanos de este país la justicia. Eso es una cosa básica, ¿no? Si alguien está reclamando y tiene pruebas y se determina de que esa persona fue asesinada por elementos del Estado, tiene que haber, del Estado o no del Estado, pero todos los casos todo ciudadano tiene el derecho a que se le haga justicia y en este caso hay muchísimas víctimas en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias.
David. Muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos seguir conversando. Pues sí. El 28 de febrero hay una fecha relevante para vamos este tema y pues... La tengo agendada ya, como concretar el tema, sin duda. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti, Nacho. Y muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Creo que hemos tocado un tema importante que seguramente volveremos a tocar, no cabe duda. Los veo el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.